Mira, Venezuela es determinante para el hemisferio occidental. Creo que no se explicaría, por ejemplo, la deriva autoritaria que estamos viendo en España si desde Venezuela no se hubiera financiado, por ejemplo, a un grupo comunista criminal como Podemos, ¿no? Que al final ha sido también determinante para la conformación de lo que hoy es el gobierno español. Y tampoco estuviéramos viendo la deriva en cuanto a corrupción que hay en el gobierno español, con obviamente la presencia de Zapatero y todo esto. Lo llevamos a Estados Unidos. Yo creo que no estuviéramos viendo el auge del crimen, del narcotráfico en Estados Unidos si no fuera por Venezuela. No lo estuviéramos viendo en Colombia, ¿no? Cómo Petro ha corrompido a toda la nación, ha dispersado por toda Colombia el crimen, ha habido un auge, un resurgimiento de la guerrilla de la extrema izquierda, de los grupos criminales narcotraficantes. En Chile, la desestabilización que hubo en Chile, la corrupción de Argentina, la desestabilización en Perú. Es decir, Venezuela se ha convertido en un factor eh, de disrupción de las democracias liberales a lo largo de todo Occidente. Eso es evidente. Entonces, no es por sobreestimar el caso de Venezuela, no es por tratar de, un poco por razones personales de la causa, tratar de involucrar a todo el mundo en algo que es de los venezolanos. No. Esto claramente ha trascendido el espíritu del venezolano, esto ha trascendido la ambición del venezolano de lograr tener una patria libre, y esto se ha convertido, yo creo que en una causa hemisférica, ¿no? Pues mira, la administración si no fuera porque en la Casa Blanca está Donald Trump y en Foggy Bottom está Marco Rubio, yo creo que no estuviéramos viendo este nivel de presión y que ha provocado una expectativa tremenda, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que desde el momento en el que entendimos que a lo que nos estamos enfrentando en Venezuela no es a un estado autoritario clásico como una dictadura convencional de mediados del siglo pasado, sino que estamos hablando de un cártel del narcotráfico con las mañas del crimen organizado. Evidentemente esto dejó de ser, digamos, un problema democrático político y se convirtió en un problema policial. Los venezolanos, pues, no tenemos la capacidad plenamente de enfrentar por nosotros mismos un problema de carácter policial, y en ese sentido la asistencia, el acompañamiento de aliados internacionales es fundamental. Pero es que además esto no es un tema únicamente por los venezolanos, y eso es en gran parte lo que ha motivado también la acción de la administración, ¿no? Y los pasos que ha llevado a cabo en los últimos par de meses. Y es que como estamos enfrentando un cártel del crimen organizado, una estructura criminal que tiene que abordarse desde el punto de vista delincuencial y policial, pues esto también ha tenido implicaciones, como comentaba ahorita, a nivel regional. Y para Estados Unidos las implicaciones han sido tremendas. Hay americanos que han muerto por culpa de este cártel del crimen organizado. Venezuela se ha convertido en uno de los principales exportadores de cocaína en todo el mundo. Estamos hablando de que más del 20% de la cocaína que se consume en el mundo sale de Venezuela. No es cualquier cosa. El cártel de los soles, que es la estructura criminal, digamos, formal, que trafica cocaína desde Venezuela, se ha encargado y tiene como motivación principal, por razones también políticas, inundar de cocaína a Estados Unidos. Entonces, mira, yo creo que Estados Unidos lo entendió perfectamente y esta administración lo está abordando de la manera correcta. Entiende que esto es por la seguridad nacional de Estados Unidos, por pues resguardar la integridad de los americanos, que hoy el problema de la droga es terrible en Estados Unidos. Mira, yo creo que es incluso más grande de lo que nos imaginamos. Obviamente la apreciación que hay con base en la información que ha surgido, todo esto verificable, además no por organizaciones o esfuerzos venezolanos. Inside Crime, por ejemplo, es una organización, digamos, respetada en el mundo de la investigación criminal, y tiene un estudio muy bueno que detalla perfectamente cómo el ELN
y la guerrilla de las FARC se han apostado en Venezuela, están utilizando a Venezuela como safe haven, como lugar seguro para avanzar su proyecto narcoterrorista. Pero no solamente las FARC y el ELN. El cártel de los soles funciona como una estructura paralela. La cantidad de droga que se han incautado en el mundo, en Francia, en México, ahora recientemente en Brasil, un aliado ideológico del régimen, demuestra que esto es una estructura que está traficando activamente, que activamente envía toneladas de cocaína a través del Atlántico, que es constante, que están utilizando todo esto, como lo dijo la fiscal Pam Bondi, ¿no? Todos estos puentes aéreos a través de la región, que el régimen de Maduro también ha utilizado la cooptación ideológica para potenciar la estructura criminal. Es decir, necesito países aliados ideológicos que puedan depender de mí para que eventualmente pues, tengan que someterse a el tráfico de cocaína. Esto es muy profundo, pero es que además hay muchas mafias en Venezuela. Mafias del oro, mafias, la minería ilegal es un tema gravísimo que obviamente también tiene unas dimensiones como las tiene el narcotráfico y tiene unas consecuencias como las tiene el narcotráfico. O la cantidad de gente que muere por la minería ilegal, no solamente en la zona donde ocurre esto, sino en las grandes ciudades, en Caracas, etcétera, a propósito del tráfico de oro, el tráfico de minerales en general, ¿no? Es terrible lo que está sucediendo. Y desde el punto de vista geopolítico también Venezuela se ha convertido en un problema gigante. Irán ha utilizado a Venezuela como una base de operaciones y dispersión del terrorismo en la región. La cantidad de pasaportes que el régimen venezolano ha entregado a militantes de grupos terroristas islámicos es tremenda. Aproximadamente más de 10.000, 15.000. Es muchísima la cantidad. Y esto también está diagramado, esto no es especulación ni una teoría conspiranoica. Hay una investigación de un medio americano, por cierto, nada de derecha ni conservador, que es político, que entabló muy bien cómo la administración Obama, por cierto, eludió abordar el desarrollo de Hezbollah en la región, un poco para lograr los acuerdos nucleares con Irán. Y permitió que muchos terroristas utilizaran precisamente pasaportes venezolanos para viajar por la región. Algunos entrar a Estados Unidos, incluso. Entonces, Rusia, China, pues tuvo un problema muy grande, muy profundo. Yo creo que ni siquiera sabemos exactamente la dimensión y el nivel de profundidad del crimen transnacional en el caso de Venezuela. Mira, es determinante. Yo creo que Europa está atravesando una crisis muy profunda, ¿no? Es evidente. Yo creo que todo el mundo occidental está atravesando una crisis muy profunda y el mayor desafío, ahorita estamos abocados, digamos, nuestros países latinos tienen problemas quizás más superficiales, no tanto culturales todavía, pero hay una simbiosis importante entre el problema del crimen organizado latinoamericano y el surgimiento de movimientos de extrema izquierda, relativistas, que están diluyendo la identidad europea. Los partidos comunistas, los partidos progresistas en general, que avanzan en Europa una agenda de dilución de la cultura, de la identidad de estas naciones, se alimentan de la extrema izquierda latinoamericana. ¿Por qué? Porque la plata de la corrupción, la plata del narcotráfico está allá. Pero esa es la plata que necesitan los movimientos progresistas de Europa. Entonces, mira, yo creo que tratar de disociar ambas realidades es equivocado. Creo que hay que atender ambas realidades. Eventualmente, pues, lo vemos en Estados Unidos, pero también lo vemos en países como Argentina. El problema cultural está llegando a nuestros países. Eventualmente vamos a tener esos desafíos y esos retos. Pero yo creo que Europa, si entiende muy bien que para resguardar su identidad, para resguardar la soberanía, también hay que atender el problema del crimen organizado transnacional. En parte lo que estamos viendo con la crisis migratoria, que tiene un impacto cultural muy grande,
tiene orígenes en el crimen organizado. Esto es tráfico de personas. Aquí hay mafias que se están alimentando de esto. Son mafias africanas, mafias árabes, mafias... Eso tiene una relación muy profunda, la relación que hay entre la teocracia iraní con el crimen organizado latinoamericano, venezolano, nicaragüense, cubano es tremenda. Entonces, mira, Europa es obviamente la punta de lanza en esta batalla cultural. Hay que resguardar Europa, hay que cuidar Europa, hay que cuidar a España, hay que resguardar a España, resguardar la identidad de España, pero hay que hacerlo también entendiendo que lo que ocurre en el hemisferio occidental nos involucra y nos obliga a todos a atenderlo. Entonces, sí, yo creo que hay que entenderlo de esa dimensión. Esto es mucho más grande que simplemente un problema aislado cultural o un problema aislado del crimen organizado. Ambas se relacionan estrechamente. Mira, lo primero es que cuando se pierde la democracia, cuando se pierde la libertad, cuando se pierde la soberanía, es muy difícil recuperar. Venezuela no es un estado soberano, fue repartido en mafias, fue repartido en potencias enemigas a Occidente, y la tarea de recuperarlo ha sido muy, muy dura, muy desafiante, y hay que evitar no caer en eso. Los países tienen que entender muy bien que ceder en democracia, un poco porque esta idea que además está ganando terreno en Occidente, es entendible, pero es peligrosa. La seguridad. La seguridad por encima de todo. La seguridad incluso por encima de valores tradicionales de nuestra sociedad. El Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, pues la separación de poderes. Todo eso es fundamental resguardar. La seguridad importa, porque al final sin seguridad tampoco puede haber nada de esto. El orden importa, la autoridad importa, pero tiene que venir de la mano de estos valores que al final son los que nos han permitido desarrollarnos, desenvolvernos, el ingenio humano, todos estos productos también de la libertad y todo ello. Entonces, hay que cuidarlo mucho porque una vez se pierde es muy difícil, pero como ahora luego de 26 años de esta tarea titánica que ha sido recuperar la libertad de Venezuela, pues estamos a puertas de, yo diría que ojalá, no sabemos cómo va a ser la transición, no sabemos qué va a pasar, puede ser muy dura, ojalá no lo sea, yo creo que no lo va a ser. Venezuela tiene algo que tiene muchísimo valor, es muy raro, que es que se va a dar una transición de salida de un grupo criminal a eventualmente entrada de un sistema democrático. Todo esto va a ser velado y va a ser guardado y cuidado por una autoridad legítima, y además legítima y que está a la altura de las circunstancias, que es María Corina Machado. El hecho de que María Corina Machado, como actor que ha permanecido en el terreno, que goza de un reconocimiento en el terreno tremendo, pero además una legitimidad externa tremenda, cambia completamente el juego. Esto no hay espacio, por ejemplo, para un vacío de poder que provoque, obviamente esto es un caso muy extremo, pero algo a lo Afganistán, ¿no? Un caso de caos absoluto donde además va a entrar un gobierno tutelado que no, esto está en manos de los venezolanos. Y en ese sentido, pues, las probabilidades de que esto sea una transición ordenada, una transición velada, una transición que pueda contar con garantías, con orden, es muy alto. Obviamente hay riesgos, ¿no? Porque al final no somos ingenuos, ¿no? Esto es un grupo criminal, facciones criminales, esto es crimen organizado, esto es AMPA. O sea, esto yo creo que Europa sí es muy ajena a eso, ¿no? El AMPA. O sea, el AMPA es a un nivel de putrefacción social, de corrupción social y espiritual tremenda. ¿No? Esta gente que decapita gente, que... Entonces eso implica un desafío muy duro, pero yo confío en que este liderazgo va a saber afrontarlo y va a saber atravesarlo. Oh, completamente. Mira, es que si hay esperanza es porque el venezolano todavía cree que puede ser libre. Hay desafortunadamente, ¿no? otros países en los que el régimen opresor
ha logrado suprimir el alma, ¿no? y el espíritu de la gente. Yo confío, por ejemplo, en el pueblo cubano, pero yo creo que el pueblo cubano ha perdido un poco en gran medida y reconociendo obviamente que hay quienes han mantenido la lucha, pero han perdido un poco la esperanza, ¿no? La idea de que pueden ser libres. Pues vamos a ir a un caso más extremo, ¿no? El norcoreano, el chino incluso, ¿no? El ruso, ¿no? Naciones que el régimen de turno ha podido suprimir el espíritu. En el caso de Venezuela no. No sé por qué. Porque además las decepciones han sido muchas, muy duras. Sé que hay miedo a esperanzarse, pero el simple miedo da cuenta de que existe la posibilidad de esperanzarnos. Y yo creo que ya a este punto hemos cedido todos a eso. Porque al final no está mal. Es decir, esperanzarse implica un riesgo, que es la decepción. Y la decepción es muy dura, ¿no? Cuando llega. Pero la esperanza es un factor determinante. Sin esperanza no se puede. No se puede. O sea, la fórmula no está completa si no hay esperanza. Nadie se la juega por su vida, por una causa, por su país, si no hay esperanza. María Corina recuperó esa esperanza, dando ella el ejemplo, saliendo a la calle, poquito a poco, pero la recuperó, revivió la esperanza. Y el hecho de que haya esperanza es de alguna manera lo que permite hablar hoy de que Venezuela puede ser libre, porque al final esto está en manos de los venezolanos. Lo dijo el subsecretario Landau. Sí, Estados Unidos va a apoyar, también por razones de interés nacional, en toda esta lucha contra el crimen organizado del cártel del narcotráfico. Pero al final, para que Venezuela sea libre, porque esto puede generar en caos, pero para que Venezuela sea libre, los venezolanos tienen que dirigir este proceso. Entonces yo creo que la sociedad civil va a ser determinante, yo creo que va a asumir el papel, creo que sabe lo que le va a tocar hacer en el momento en que le toque hacer. Creo que la gente se está preparando orgánicamente. Nadie está dando instrucciones precisas. Es decir, María Corina ha marcado el camino. Pero en el fondo yo creo que cada venezolano sabe que cuando toque el momento, sabe lo que hay que hacer. Ojo, el que está en Venezuela y el que está en el exilio. El que está en el exilio tiene tanta responsabilidad como el que está en Venezuela. Hay mucho que hacer desde afuera. El venezolano que está adentro está con el espíritu intacto y con las ganas de ser libre, pero en medio de un sistema completamente opresivo que impide, por ejemplo, la comunicación libre, la información libre, que impide saber exactamente qué está pasando en el momento, qué está pasando para cuidarse. Y ahí tenemos una responsabilidad. De alguna manera el exilio ha permitido que el venezolano adentro pueda informarse, si el venezolano afuera no puede saber el venezolano exactamente qué está pasando en su propio país. No, Venezuela va a ser libre, de eso no hay duda. Venezuela va a ser libre. Y cuando Venezuela sea libre, el mundo entero, el mundo no solamente la región, Estados Unidos, los países aliados, el mundo entero va a ganar un aliado formidable en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha por la libertad económica y en la lucha por la verdad. Porque si algo ha entendido el venezolano es que lo que está pasando en Venezuela también es un desafío espiritual, cultural, y para recuperar Venezuela, que hoy es un país completamente destruido desde el punto de vista espiritual, hay que recuperar esa autoestima. Y esa autoestima la va a necesitar Europa también como referencia en esta lucha, ¿no? Así que yo creo que Venezuela va a contar con un aliado importante que entiende la verdad, que la verdad se defiende, que la verdad es una sola, que no hay verdades, que no hay perspectivas sobre las verdades y que por la verdad vale la pena dar la vida, ¿no? Y es un poco el ejemplo que yo creo que ha dado Venezuela, que va a dar Venezuela y que yo creo que Europa puede tomar en esta lucha que está emprendiendo, que es propia y que es muy grande también.